¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Un gusto estar de nueva cuenta en estas emisiones, en estas pláticas, charlas que tenemos con grandes amigos, grandes especialistas, con diferentes temas financieros, precios de transferencia, legales, seguridad social, prevención del lavado de dinero, con un enfoque que ustedes nos han pedido y que al final de cuentas creo que nos ayuda mucho a poder compartir conocimiento de mi parte y también de la gente que nos está ayudando con las pláticas referente a los temas que ya estaba mencionando. El día de hoy tenemos un tema que si bien lo hemos traído ya desde algunos años, es importante siempre tener el dedo en el estudio de precio de transferencia y vamos a hablar sobre justamente este valor de mercado, este valor que buscan los fiscos, busca el fisco a nivel nacional, el SAT, el que hagamos operaciones para no estar llevando ciertas utilidades o ciertas pérdidas queriéndolas aprovechar con un grupo de empresas o a nivel internacional. Y para esto, bueno, pues ahorita haré la presentación de un gran amigo que nos acompaña el día de hoy, pero antes invitarlos como siempre, los comentarios lo pueden poner en la parte de abajo y en su oportunidad los estaremos contestando. De igual manera, que nos sugieran temas a través de ponerlos en la parte de abajo los comentarios y buscaremos especialistas en la materia para hablar de esos temas que nos están pidiendo. Ayúdenos a seguir creciendo en el canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, que también nos busquen en Facebook, ahí que nos proporcionen un like, que nos busquen en cadenas de distribución de podcast. Estamos en Spotify, estamos en iTunes, estamos en Google Podcast, en varias cadenas de distribución. Búsquenos con mi nombre y van a bajar contenido para las diferentes redes, para las diferentes opciones que ustedes pueden tener para que nos puedan escuchar o ver. Están todos los videos y los audios para su comodidad. Y así es estarnos acompañando. De igual manera, aparte de que los invitamos a que se suscriban, ayúdenos compartiendo el material, que seguramente va a haber alguna persona que lo necesite y le va a caer como al niño al dedo seguramente. Pues bueno, ya después de estar hablando justamente de todas estas invitaciones y de recordarles de los comentarios, voy a hacer la presentación el día de hoy del licenciado Francisco Arballo. Él es socio de precio de transferencia de la TAM. Francisco es licenciado en Administración de Empresas con especialidad en Dirección de Finanzas. Su preparación en precio de transferencia incluye estudios por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, la CIAT, y aparte participa, también ha sido acreditado por la Federación Nacional de Colegios de Economistas de México. También ha participado como perito en precio de transferencia y Francisco cuenta alrededor de unos 11 años más en la práctica en esta de la materia justamente de precio de transferencia y por eso el día de hoy nos hemos acercado a él para hablar sobre precio de transferencia con un enfoque 2023. Muy buenas tardes, Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias por la introducción, por la invitación. Encantado de estar aquí contigo y un saludo también para toda tu audiencia. Muchas gracias, Francisco. Un poquito en la introducción y en la presentación que estaba haciendo, hablaba de la importancia para enfocarnos al estudio de precio de transferencia. Ujú. Y estaba comentando que pues esto es a nivel internacional y aparte pues también tiene que ver con un aspecto nacional. Para efectos de entrar en materia de precio de transferencia, ¿con qué antecedente te gustaría entrar? Muy bien, Rodrigo. Pues mira, realmente cuando hablamos del tema de precios de transferencia aquí en México, tenemos que en primer lugar entender que es una legislación que se ha venido desarrollando ya durante aproximadamente unos 25 años, si no es que un poco más en el país. Y originalmente pues estaba dirigida a controlar un poco la manera en que estas empresas que en aquellos ayeres se empezaban a desarrollar principalmente en la zona fronteriza con Estados Unidos, enfocadas mucho a la prestación de servicios de manufactura, lo que hoy conocemos como la industria de la maquiladora. Pues como la intención era verificar un poco cómo determinaban estas empresas el precio que iban a cobrar a sus empresas en Estados Unidos, ¿no? Al final, precio de transferencia se refiere
a los precios o las contraprestaciones que pacta un contribuyente en México o en cualquier lugar realmente, con una empresa con la que mantiene un vínculo corporativo, ya sea a nivel societario o a nivel de administración, ¿no? Digamos, empresas del mismo grupo, empresas hermanas, si le queremos llamar de alguna manera. Cuando estas empresas celebran operaciones entre sí, pues evidentemente entramos entonces en materia de precio de transferencia. Entonces, con el paso de los años, desde aquellos inicios de la industria maquiladora, esta materia se ha ido desarrollando en el país, se han ido implementando diversas declaraciones, diversos criterios no vinculativos, reglas misceláneas fiscales que han venido fortaleciendo y robusteciendo, digamos, la legislación de precio de transferencia, ¿no? Pero para ponerlo en palabras, digamos, sencillas y llanas, pues precio de transferencia es básicamente este conjunto de normas que aquí en México obligan a las empresas a analizar y demostrar que estos precios o estas contraprestaciones que se pactan con estas empresas con las que tienen un vínculo, pues se están llevando a cabo a valores de mercado, ¿no? Y cuando hablamos de valores de mercado, debemos de entender que tendrían que ser precios iguales o similares a los que pactarían con empresas con las que no tienen ningún vínculo corporativo, para asegurar que a nivel internacional, siendo que una compañía pueda estar en el extranjero, en Estados Unidos o en cualquier país, se logre un equilibrio tributario, ¿no? Este es un estándar internacional, tanto en México como en la mayoría de los países ya de Latinoamérica y América del Norte. Tenemos legislación de precio de transferencia, ¿no? Y es de interés de todos los fiscos a nivel internacional, pues que se cumpla con este principio de independencia efectiva. Oye, Francisco, un poquito, cuando uno empieza a tener familia, pues, o empieza a tener chamacos, te empieza a tener hijos, eh, le da cierta protección a esos hijos y hay alguno que le da pues, ciertos apoyos, ciertas cosas para tener un crecimiento y hay otro hijo que aunque todos los queremos igual, pero tal vez por su propia forma de ser pueda tener una diferencia susceptible a tener su crecimiento separado con el hermano. Claro. En este caso, hablando de a nivel internacional y hablando totalmente ahorita de un enfoque financiero, pues bueno, si yo tengo un grupo de empresas y al final de cuentas yo necesito crecer como grupo, pues bueno, sí puedo echarle la mano vendiéndole más barato o vendiéndole más caro a las partes de mi grupo. Mm. Pero eso es una cuestión solamente para poder hacer un análisis estructural que lo permitirían solamente para muchos enfoques financieros sería reportar esta parte relacionada y las operaciones entre sí, pero para efectos fiscales lo estabas comentando que ahí sí es muy importante frenar este tipo de operaciones por una cuestión que tiene que ver tributaria a nivel internacional. Sí, es muy buena pregunta, Rodrigo, y muy buen comentario, porque evidentemente es muy común que en empresas familiares o inclusive en grupos que pueden ser multinacionales, pero no tienen una estructura tan robusta o no es un grupo tan grande, pues puedan existir familiares dentro de la estructura accionaria, puedan existir también empresas jóvenes de nueva creación o de reciente creación donde, pues poner un ejemplo, ¿no? A lo mejor un empresario mexicano quiere aventurarse a aperturar una compañía en el mercado de Centroamérica, digamos Costa Rica, Panamá, por ejemplo, y para poder llegar de buena manera al país y ser competitivo frente a los competidores, hasta hacia los otros proveedores oferentes de los servicios en ese país, pues decida el empresario mexicano adoptar una estrategia de penetración de mercado, digamos, ¿no? Si yo quiero llegar a un país y ser competitivo a nivel de precio en el mercado, pues yo pudiera elegir subsidiar en un primer año, en un segundo año, el costo de los materiales o el costo del producto, viéndolo desde el lado de Panamá o de Costa Rica, pues para poder ser agresivo en mi estructura de precios en el mercado y aclientarme rápidamente, empezar a generar flujo de efectivo. Hasta ahí, pues creo que estamos hablando del enfoque financiero, estrategia de negocio, donde nosotros estamos tratando de hacer crecer nuestro grupo empresarial y llegar a un nuevo mercado, ¿no? Pero
tenemos que tener muy en cuenta que también, como bien dices, el tema de precio de transferencia tiene un aspecto fiscal que no solamente le interesa al SAT en México, sino también seguramente le interesará a la DGI en Panamá, por ejemplo, ¿no? Entonces, al momento en el que nosotros estamos llevando estas estrategias de negocio, que cabe mencionar que están perfectamente documentadas y explicadas en literatura internacional que norma esta materia, pues pudiéramos caer en el supuesto donde ya estamos hablando más bien de un traslado de beneficios o una erosión de la base gravable en el país, en Panamá o en Costa Rica en este caso, ¿no? Entonces, es bien relevante poder tener en cuenta tanto la estrategia de negocio como el riesgo fiscal que podemos llegar a generar para nuestro grupo empresarial, ¿no? ¿Cuál es la explicación? Pues que más allá de un primer año, un segundo año, esa estrategia de penetración de mercado se puede interpretar ya por la autoridad tributaria local como un subsidio o una erosión de la base gravable, como lo venía mencionando, ¿no? Entonces, si más allá de 2 años operando, todavía el contribuyente local es incapaz de generar un margen bruto y ser competitivo en el mercado, respetando el principio de plena competencia en todas sus operaciones, pues quizá ya estemos hablando de que el negocio, sin el apoyo de México y de su parte relacionada, no sería tan viable como si lo hubiera empezado directamente en Panamá sin tener ninguna otra compañía, ¿no? Por seguir el mismo ejemplo. Entonces, sí es factible, digamos, hacer eficiencias de nuestro grupo, hacer sinergias. Para un empresario, pues a lo mejor facturarse entre una compañía y otra cuando las dos son de su propiedad, pues pudiera parecer que es como pasar el dinero de una bolsa del pantalón a la otra, ¿no? Pero cuando estamos hablando de transacciones internacionales, pues pudiéramos estar afectando el interés fiscal de alguna de las administraciones tributarias, ¿no? Oye, Francisco, y si bien ahorita comentas que esto tiene que ver mucho con, sí está bien darle una cierta protección, pero el fisco no va a dejar que alguien se aproveche, porque ahorita en el ejemplo que ponías México-Panamá, México está subsidiando a una empresa que está en Panamá y aquí, pues sí tienes los mismos gastos y esos gastos los vas a enfrentar contra un ingreso limitado y es ahí donde pierde económicamente el fisco mexicano la contribución de los impuestos que puedan estar sucediendo. Ahí ya empiezan a generarse a nivel internacional estudios, se empieza a juntar la OCDE, empiezan a analizar esto que se conoce como BEPS para ver ese tipo de erosiones. Y ahorita lo acabas de decir, hay muchas planeaciones a nivel internacional que son realmente buenas o que están soportadas con la cuestión de la ley. Es más, hasta muchas de ellas pueden estar soportados con tratados para evitar la doble tributación. Correcto. Pero aquí en este caso, esto del análisis BEPS, lo que está buscando es que no se cambien conceptos donde realmente se vean beneficiados ese beneficiario controlador, beneficiario definitivo, porque estamos hablando que también dependiendo la legislación que estemos tratando, siempre lo comento también yo, atrás de todas las estructuras que nos inventemos siempre va a estar una persona física y es esa persona física es la que va a tener que acumular pero metiendo estructuras intermedias, lo que hace es erosionar bases tributarias en los países donde caiga. Sí, definitivamente, qué bueno que lo mencionas. El tema de los diferentes mecanismos y controles que han puesto las diferentes administraciones tributarias a nivel internacional relacionadas con este plan BEPS viene precisamente de que los países del G20 encomendaron a la OCDE hacer algo al respecto de estas estrategias que estaban llevando a cabo los grandes grupos multinacionales, ¿no? Ya hemos escuchado de casos muy famosos como Apple, como Starbucks, como otro tipo de compañías que ahora son casos de estudio en materia de precio de transferencia y de tributación internacional, donde pues mediante estructuras híbridas, jurisdicciones de baja o nula tributación y precios de transferencia, cabe mencionar, pues desarrollan estrategias fiscales agresivas, ¿no? Entonces, a raíz de todo esto, con el paso de los años, desde 2014, 2015, por allá con las reformas de Peña Nieto en ese entonces,
pues el fisco mexicano empieza a tomar cartas en el asunto y empieza a imponer diferentes mecanismos de control aquí en México para atacar, digamos, estas estructuras fiscales agresivas, ¿no? Entonces, hoy por hoy tenemos controles o normativas como esquemas reportables, como las limitaciones a las deducciones de intereses, como las diferentes declaraciones de operaciones con partes relacionadas que debemos de presentar en México, que al final vienen todas de este plan BEPS que desarrolló la OCDE y los países del G20 para combatir esta erosión de la base gravable, ¿no? Entonces, cuando hablamos de precio de transferencia, pues estamos hablando de uno de los principales engranes, pero de una maquinaria mucho más grande, ¿no? Donde el objetivo principal es que todo el mundo respete la premisa de precio de transferencia, que es que todas las operaciones que llevemos a cabo con empresas relacionadas, pues se lleven a cabo como lo haríamos con terceros independientes, ¿no? Creo que muchas veces con nuestros clientes empezamos a platicar sobre las operaciones que llevan a cabo con sus compañías relacionadas y ellos nos plantean pues alguna operación nueva que quieren realizar o alguna transacción y cuando me consultan, pues si está correcto como lo quieren llevar a cabo, pues yo siempre les planteo la primera pregunta, ¿no? Oye, ¿tú lo harías así con un cliente independiente o aceptarías esto de un proveedor independiente? Y en muchas ocasiones, pues ahí es donde nos detenemos y la respuesta está ahí a simple vista, ¿no? Si nosotros no aceptaríamos llevar una transacción bajo los términos que lo estamos planteando con un independiente, seguramente no estamos cumpliendo con el principio de plena competencia y en esas transacciones es donde pudiéramos estar voluntaria o involuntariamente erosionando la base gravable en un país, ¿no? Y fíjate que se me viene mucho a la mente este ejemplo por lo que acabas de comentar. Sí. Muchas veces perdemos de vista nosotros como empresarios, como mismos contribuyentes. Yo siendo dueño de un inmueble y donde está alojada mi empresa, pues no le cobro, pues al final de cuentas soy yo mismo. Entonces ahí se nota un subsidio, porque lo dijiste ahorita. Si hubiera sido otra empresa que entrara al inmueble, seguramente le voy a tener que cobrar y en este caso lo estaría subsidiando justamente los dueños o el socio principal, si es que fuera la cuestión del caso. Ujú. Y lo complemento también por las fechas que estás comentando. Cuando entró Vicente Fox al poder, ya algunos sexenios hacia atrás, Sí. muchos asesores que tenían que ver con el nivel internacional llegaron a tocar base en el SAT para trabajar. Fueron llamados y se reclutó mucha gente con experiencia internacional y privada, donde empezaron a traer justamente estos estudios de precio de transferencia ya como una obligación real aquí en México, porque legislativamente existía y también para la gente que nos está viendo, esta legislación también aplica a nivel nacional desde hace mucho tiempo, pero nunca había una fiscalización como la tenemos actualmente. Y los procesos, la ampliación de leyes, artículos, reglas o resoluciones misceláneas, también como hace ratito lo estabas comentando, el día de hoy nos está trayendo que tengo que estar volteando para todos lados a ver si no estoy faltando con algo, pero nada más que no se pierda de vista que son operaciones nacionales y también son las internacionales. Sí, correcto. Digo, como bien dices, Rodrigo, históricamente este tema había sido mucho más relevante para contribuyentes que tenían transacciones con empresas en el extranjero, ¿no? Em, Siempre ha estado la obligación de documentar que tus operaciones con empresas relacionadas aquí en México estén a valor de mercado, pero en la ley del impuesto sobre la renta, pues había cierta ambigüedad en torno a si estaban obligadas o no las compañías o si podían interpretar una fracción del artículo 76 que mencionaba pues partes relacionadas punto y aparte de la otra fracción donde se mencionaba la declaración informativa y la obligación de tener un estudio. Y pues bueno, algunos contribuyentes al no tener una declaración informativa que presentar, pues elegían hacer el estudio un año y luego ya no volver a hacerlo o simplemente pues no hacer el estudio de precio de transferencia para pues simplemente continuar con su actividad de negocio, ¿no?
Como tú bien dices, pueden existir operaciones intercompañía que no necesariamente se estén facturando, ¿no? Como el caso típico, pues, de un socio accionista que en realidad presta muchos servicios a su persona moral o a su parte relacionada y no recibe ninguna compensación, a veces ni siquiera dividendos, ¿no? Entonces, eh, eso no quiere decir que la persona física no esté prestando un servicio. Quiere decir que no está siendo remunerado por sus servicios y eso también para la persona física pudiera representar un riesgo en materia de precio de transferencia. Aprovecho para mencionar que también las personas físicas con actividad empresarial tienen la obligación de documentar que sus operaciones estén a valor de mercado con partes relacionadas, ¿no? Y presentar una declaración informativa también. Entonces, hablando un poquito, y ahora que lo mencionaste sobre el tema de lo nacional, pues vale la pena mencionar, ¿no? Que el año pasado, en el mes de enero, en 2022, tuvimos reforma fiscal, tuvimos reforma al impuesto sobre la renta, y creo yo que uno de los principales protagonistas de esta reforma fiscal fue precisamente este tema de precio de transferencia, ¿no? Donde al día de hoy ya es una realidad que las declaraciones que se lleven a cabo con partes relacionadas tanto en el extranjero como residentes aquí en México tienen que reportarse en una declaración informativa y deben de estar incluidas en un estudio de precio de transferencia. Entonces, digamos que este 2022 es un año, el año fiscal 2022 y este año calendario 2023, pues es una especie de parteaguas en el sentido de que muchos contribuyentes en México que venían pues no cumpliendo con estas obligaciones de precio y de transferencia, ahora tendrán que regularizarse y tomar cartas en el asunto, dado que ahora tenemos una declaración informativa ya casi a la vuelta de la esquina en mayo, ¿no? Ahí ahorita también estás comentando la importancia de identificar quiénes son las personas que están obligadas a presentar el estudio de precio de transferencia, ya sea por medio de declaraciones informativas, declaración anual o hasta que lo llegue a solicitar la cuestión de la autoridad. Sí. Pero hay por ahí unos mitos también que luego se hacen en la práctica. Como yo como socio le presto servicios a la sociedad. Con un estudio de precios de transferencia es más que suficiente. O a nivel internacional, si la matriz ya sacó el estudio de precios de transferencia, y aquí ya no. Mm. Creo que al final de cuentas tendremos que también contar a la gente que está viendo que realmente son operaciones, aunque partan de la misma, son enfoques diferentes dependiendo en dónde yo esté. Y al final de cuentas son precios diferentes. Sí, correcto. Rodrigo, aquí el tema de quiénes deben de tener un estudio, pues de entrada todas las personas morales que tengan operaciones de ingreso acumulable o deducciones autorizadas con partes relacionadas, ¿no? ¿Qué es una parte relacionada? Aquí en México puede existir una vinculación por compartir accionistas, tener participación en la estructura de capital o compartir administración, ¿no? Quizá no haya un vínculo directo a nivel societario, pero si vemos actas, si vemos organigramas, vamos a ver que los directores, los gerentes y todo el personal o algunos que tengan capacidad de toma de decisiones en ambas empresas se comparten, ¿no? Existen estos mismos funcionarios en ambas sociedades. Eso también genera una vinculación para precio de transferencia. Hablando de personas físicas, pues también cualquier persona física que tenga una participación accionaria, como acabas de comentar, en una persona moral y le preste un servicio, le facture un servicio, le cobre una renta, va a tener obligación de hacer estudio de precio de transferencia. Por ley, cada contribuyente debe de tener su estudio de precio de transferencia individual y presentar su declaración informativa en las diferentes modalidades y presentaciones de declaración que puedan estar obligados, ¿no? Eh, Sobre la posibilidad de realizar, digamos, un solo estudio para dos o tres compañías en México, la realidad es que existen grupos empresariales que toman esta postura, ¿no? Dicen, bueno, hagamos un estudio y con eso presentamos nosotros las declaraciones informativas, ¿no? De todas las sociedades. Pues digo, podría llegar a ser factible cumplir con los requisitos fiscales de presentar una declaración informativa, pero quedará siempre el riesgo de que en el momento en que la autoridad tributaria notifique y requiere el estudio de precio de transferencia a cualquiera de estas sociedades
o en una devolución de IVA, por ejemplo, le soliciten el estudio de precio de transferencia para verificar que las operaciones intercompañía no estén distorsionando el saldo de IVA. eh, pues van a tener dos opciones estas empresas: entregar el estudio que prepararon como lo hayan preparado, transparentando información a lo mejor de personas morales que no tienen nada que ver con la persona moral que está siendo notificada o que está solicitando la devolución, o en ese momento pues ir a buscar al asesor para que individualice el estudio de precio de transferencia, por lo cual yo siempre recomiendo que actuemos de la manera más conservadora y preparemos el estudio para cada contribuyente que tiene operaciones intercompañía, bajo la normativa internacional, pero obedeciendo también a la normativa local. Sobre lo que comentabas de el típico caso, ¿no? Oye, es que mi corporativo hace el estudio de precio de transferencia en España, por ejemplo, y entonces pues ya no lo quiero hacer o ya no lo puedo hacer o creo que ya no lo debo hacer aquí en México. Si bien precio de transferencia es una normativa que parte de unas guías internacionales emitidas por la OCDE, cada administración tributaria es soberana y tiene la posibilidad de poder establecer lineamientos muy particulares para su economía y para su legislación local, ¿no? Por ejemplo, en México, en esta reforma del año pasado, el SAT nos incorporó dentro de la ley de impuestos sobre la renta algunos criterios muy específicos que pueden ser distintos a los criterios de metodología de otros países. Puntualmente, en los estudios, por ejemplo, a nivel internacional, existe la libertad de poder seleccionar ciertos criterios en relación a cómo determina uno ese famoso rango de plena competencia o ese rango intercuartil que es la referencia de mercado, mientras que aquí en México nos ponen ya por ley que debe de ser cierta metodología estadística conocida como el rango intercuartil. Entonces, si el estudio del extranjero no tiene conocimiento, no está, digamos, aterrizado a la normativa local, pues pudiera ser que no sea admitido por la administración aquí en México al momento de ser notificado el contribuyente y hacer entrega a este documento que quizá no contempla ni siquiera los requisitos mínimos que espera el SAT encontrar en un estudio de precio de transferencia, ¿no? Entonces, esos mitos existen, es muy común que nos encontremos por ahí compañías que tienen estas ideas o estas preconcepciones, pero pues para aclarar, cada contribuyente debe tener su estudio y debe de estar preparado idealmente bajo un enfoque nacional, ¿no? Francisco, un poco también ahorita hiciste mucho referencia al año 2022, que fue la última reforma que tuvimos en una realidad. Para Sí. 2023 no tuvimos un impacto no solamente en precio de transferencia, sino no hubo nada. En aquel entonces Raquel Buenrostro dijo, es para fomentar la inversión, una estabilidad, para poder tener un 2023 más estable y todo. Pero bueno, eso son cuestiones políticas, pero en la realidad estamos hablando que sí tenemos impactos en 2023. Uno de ellos que tal vez sí tenga que ver con el estudio de precio de transferencia sería los que regresan a ser obligatorios para poder dictaminar. Entonces, sí hay muchos impactos que si bien no se modificaron en 2023, traemos de la reforma que dijiste del 2022. Ya dijiste también que hicieron unas cuestiones muy puntuales en cuestiones para algunos ciertos estudios. Lo que te preguntaría ahorita sería, para 2023, ¿qué crees que sea algo que el contribuyente, los grupos de empresa, no deberían de perder de vista fechas y conceptos que deberían de estar reportando en 2023? Claro que sí, muy bien. Pues yo creo que el punto más relevante, yo creo que el que no podemos perder de vista es que si somos un grupo empresarial mexicano, a diferencia de años anteriores, este año, a más tardar el 15 de mayo de 2023, por lo sucedido en el año fiscal 2022, tenemos que presentar una declaración informativa de operaciones con partes relacionadas. Si somos un grupo empresarial mexicano, anteriormente no teníamos obligación de presentar una declaración informativa. Esta declaración se conoce como el anexo 9 de la Declaración Informativa Múltiple o el anexo 9 de la DIM, y ahí básicamente se resume el estudio de precio de transferencia. Tenemos que transparentar cuál es el concepto de las operaciones que nos generan un ingreso, un costo, un gasto, con partes relacionadas, los datos de identificación de las partes relacionadas, el RFC, el domicilio fiscal,
datos como el monto de las transacciones, cuál fue el monto pagado, cuál fue el monto deducido, por ejemplo, en el caso de gastos. Y en el caso de gastos con el extranjero, pues también debemos de enterar en esta declaración si aplicamos retenciones de impuestos sobre la renta o si nos apegamos a algún tratado para evitar la doble tributación donde hayamos reducido o eliminado la retención del impuesto sobre la renta, ¿no? Entonces, si yo soy un grupo empresarial mexicano, primer cambio que debo de tener en cuenta es este año 2023, hablando del año calendario, tengo que presentar una declaración adicional que antes no presentaba, que es el anexo 9 de la declaración informativa múltiple. Debido a que en esa declaración estoy revelando quiénes son mis partes relacionadas aquí en México y por la manera en cómo el SAT administra los riesgos y parametriza todos los resultados tributarios de los contribuyentes, si yo estoy revelando a una parte relacionada en esa declaración y estoy reportando que le vendí 100,000 pesos por una operación de servicios en este año 2022 que acaba de terminar, pues seguramente el SAT el SAT estará esperando la declaración informativa de la contraparte por la deducción correspondiente de esta compra o pago de servicios, ¿no? Entonces, es bien importante que si nosotros somos un grupo empresarial mexicano bastante grande, digamos, varias personas morales, donde a lo mejor son administraciones distintas entre una división de negocio y la otra división de negocio, debe de haber una coordinación entre las diferentes administraciones para asegurarse de que todas las declaraciones informativas crucen, ¿no? Y coincidan en la mayor medida de lo posible en relación a los resultados de precio de transferencia en esta declaración, ¿no? Entonces, esa es la primera consideración importante que hay que tener en cuenta. La segunda consideración con respecto a los contribuyentes que están obligados a dictaminar sus estados financieros para efectos fiscales sería tener en cuenta que este año, en el artículo 76A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se habla sobre 3 declaraciones informativas adicionales que pudieran ser aplicables a nuestra compañía o a nuestra persona moral, ¿no? De entrada, si yo estoy obligado a dictaminar para efectos fiscales mis estados financieros, pues es porque tengo un monto de ingresos acumulables superior a los 1,650 millones de pesos, ¿no? Si yo estoy en este supuesto, estaré sujeto no solamente a la declaración informativa anexo 9 de la DIM, sino también a la declaración informativa local de precio de transferencia. Esta declaración informativa local nace a partir del plan BEPS que acabamos de platicar y básicamente es subir o cargar el estudio de precio de transferencia directamente a una plataforma del SAT para que sea enviado a la administración de grandes contribuyentes, ¿no? Al equipo de precio de transferencia del SAT. Es una especie de cuestionario donde uno puede responder puntualmente cada una de las preguntas que se hace en este cuestionario o el SAT nos da la opción también de cargar el estudio de precio de transferencia y dar por satisfecho este cumplimiento. Además, si tengo una parte relacionada en el extranjero, me voy a considerar como un grupo multinacional para efectos fiscales aquí en México. Si yo soy una empresa que dictamino mis estados financieros y tengo una parte relacionada en el extranjero, seguramente estaré obligado también a la presentación de una declaración informativa maestra de precio de transferencia, ¿no? Entonces, un contribuyente que está obligado a dictaminar estaría obligado a una declaración anexo 9 de la DIM, a una declaración informativa local y a una declaración informativa maestra. Hasta aquí llevamos 3 declaraciones de precio de transferencia. Esta declaración maestra es un reporte mucho más cualitativo que cuantitativo. Aquí el SAT nos pide que transparentemos información relativa a la estructura societaria corporativa del grupo, entonces hay que incluir todo el árbol corporativo del grupo hasta llegar al beneficiario controlador, ¿no? Como decías, Rodrigo. Además de eso, ese reporte debe contener información, por ejemplo, sobre los intangibles del grupo, ¿no? Oye, ¿quién tiene las marcas? ¿Quién es el dueño o propietario legal de estas marcas o de las patentes, derechos de autor, de cualquier intangible que se esté utilizando en la actividad de negocio? ¿Y en qué país de residencia están registradas estos intangibles? Si pudiéramos tener por ahí alguna estrategia o alguna marca en el extranjero y tuviéramos pagos de regalías, pues tendríamos que estar transparentando toda esta información en el reporte maestro. Estructura de financiamiento del grupo.
tenemos que hablar también de cómo se fondea el grupo, si es con bancos, si son con aportaciones de los socios y capital de trabajo o flujo efectivo de las mismas sociedades. Y tendríamos que estar transparentando, pues, cuáles son las condiciones crediticias de estos acuerdos de financiamiento que podamos tener con terceros independientes, ¿no? Con bancos. Aspectos relacionados con servicios también. ¿Quiénes son las prestadoras de servicios del grupo? ¿Cómo se cobran los servicios? ¿Cuáles son las políticas de precio de transferencia? Tenemos que hablar de los principales clientes, los principales proveedores, cuáles son los acuerdos que se tienen con esos clientes y proveedores. Tenemos que, en fin, transparentar una serie de información que de entrada es sensible, puede resultar en una afectación para los contribuyentes si esa información llegara a manos equivocadas, pero al final, pues hasta el día de hoy, debo decir, no ha habido ninguna situación de esta índole desde que venimos cumpliendo con esta obligación de precio de transferencia, ¿no? Entonces, tenemos estas tres declaraciones informativas. Debo decir también que dentro del dictamen fiscal, existen anexos que el auditor debe de completar y que van relacionados a precio de transferencia. Hay un cuestionario que nos pregunta o le pregunta al auditor si verificó que el contribuyente tenga su estudio, si verificó que haya presentado sus declaraciones informativas de precio de transferencia en tiempo, incluir la fecha de presentación de las declaraciones informativas, una serie de preguntas relacionadas con el contenido y la forma del documento y también algunas cuestiones relacionadas con los métodos de precio de transferencia y cuál es el resultado que muestra este estudio de precios, ¿no? Evidentemente el auditor no es experto en precio de transferencia, eso hay que tenerlo claro, ¿no? En la mayoría de los casos. Habrá algunos auditores que sí lo sean. Em, pero típicamente, pues estos anexos son revisados por el experto en precio de transferencia, turnados al auditor y podría haber discusión o no en relación a estos anexos. Y bueno, se presenta el CIPRED ya entonces con la información de precio de transferencia. Pero resulta que este año con la reforma fiscal 2022 se incorpora dentro del artículo 76A de la Ley del Impuesto sobre la Renta una nueva fracción para determinar quiénes están obligados a elaborar esta declaración informativa local. Y esa fracción, que es la sexta del 32H del Código Fiscal, nos habla de que si yo soy parte relacionada de un contribuyente que esté obligado a dictaminar para efectos fiscales sus estados financieros, yo también voy a estar obligado a presentar la declaración informativa local de precio de transferencia, es decir, cargar mi estudio de precio de transferencia que debería de cumplir con lo que dice la regla miscelánea fiscal que debe traer un informe local directamente a la plataforma del SAT, independientemente del monto de mis ingresos. Por ser parte relacionada de una empresa que dictamina, yo debo de presentar esta declaración informativa. Entonces, ¿qué pasa? Que al día de hoy tenemos clientes que anteriormente no tenían mayor obligación de precio de transferencia porque era un grupo multinacional y ni siquiera presentaban anexo 9 de la DIM, elaboraban su estudio y se acababa el cumplimiento de precio de transferencia, ¿no? Y ahora por ser partes relacionadas, pues cuando antes se elaboraba solamente el estudio para la empresa que dictaminaba, quizá, pues ahora tenemos que elaborar 4, 5, 6, 8 estudios de precio de transferencia y declaraciones informativas locales. Entonces, como te imaginarás, Rodrigo, esto es un incremento bastante considerable en la carga administrativa para los grupos y para los contribuyentes. Es también un incremento considerable, pues hay que decirlo, en los honorarios que se incurren en todo este tipo de servicios profesionales. Y al final, pues es una cantidad de trabajo considerable que se debe de presentar en conjunto con el dictamen, en conjunto con el anexo 9 de la DIM, a más tardar el 15 de mayo, ¿no? Que ahora las diferentes fechas de obligaciones de precio de transferencia se homologaron también en esta reforma fiscal al 15 de mayo, ¿no? Antes teníamos unas en diciembre, otras en marzo, otras por ahí con el dictamen en julio. Y ahora queda todo para el 15 de mayo, ¿no? Entonces se vuelve un año clave para precio de transferencia, un año donde seguramente el SAT recibirá mucha información para desarrollar sus estrategias de fiscalización, ¿no? No hay que incrementar los impuestos, simplemente creo yo que la estrategia va a ser fiscalizar más a quienes ya están contribuyendo.
Oye, Francisco, ahorita nos fuiste llevando de la mano por todas las diferentes obligaciones y cada una de estas declaraciones, cuál es su particularidad. Sí, Eh, yo podría haberlo escuchado y digo, híjole, ya me agobié por mucha información que se tiene que presentar y en la realidad es que así estamos con la cuestión de precio de transferencia. sí. Pero todavía aventaría una pregunta más referente a esto. Cuando son operaciones nacionales, pues bueno, seguimos los mismos lineamientos que puede tener el SAT aquí en México, pero muchas veces dependemos de una casa matriz o formamos parte de un grupo internacional donde para poder amarrar estas declaraciones informativas que también la están pidiendo a nivel internacional, o sea, no son algo que sean solamente de México, sino a Correcto. nivel internacional se están pidiendo, pero muchas veces la información no circula como debería de circular para poder estar presentando el estudio de precio de transferencia, los mismos, las mismas declaraciones informativas. Ante esto, ¿cómo podemos sensibilizar a los contribuyentes de la importancia de sí tener la información? Sí, digo, definitivamente es un reto, especialmente cuando a lo mejor la empresa mexicana pues no es tan representativa dentro de todo el organigrama o dentro del tamaño del grupo multinacional al que pertenece. Pues obtener la información necesaria para completar estas declaraciones, ¿no? Un caso muy típico es pues último trimestre del año, llega el facturón desde el corporativo que representa un gasto para el contribuyente mexicano. El contador de la empresa mexicana, pues a lo mejor no sabe ni siquiera qué le están cobrando necesariamente, pero pues viene la directriz de que se pague, ¿no? Entonces, el contador hace el pago, aplica la retención, si es que aplica alguna retención de impuestos sobre la renta, y cuando viene el asesor de precio de transferencia y pregunta qué fue lo que se pagó, o más bien, cómo se determinó el precio de esa factura, pues ahí es donde el contador no tiene mayor explicación de cómo se determinó esa factura de $100,000 que le mandaron al final del año, ¿no? Entonces, cuando nosotros como asesores empezamos a indagar, empezamos a averiguar o a solicitar al contador que pida la información al corporativo, pues muchas veces nos encontramos con la negativa de que esa información es confidencial o no se puede transparentar a la empresa en México o por alguna razón no se puede conocer el detalle de esa transacción, ¿no? Evidentemente, ese tipo de situaciones ponen en riesgo al contribuyente mexicano. ¿Cuál es el riesgo de no cumplir con precio de transferencia o de no contar con la documentación comprobatoria de precios o no poder acreditar que se cumple con el principio de plena competencia? Hay que recordar, y para quienes no lo tienen presente, es muy bueno que mencionemos que tratándose de operaciones con partes relacionadas, el que las operaciones estén a valor de mercado y podamos demostrarlo es un requisito para la deducibilidad del gasto. Así como tener un CFDI, así como cumplir los requisitos de forma, cuando hablamos de partes relacionadas, tener un estudio y presentar una declaración y que estén a valor de mercado es un requisito. Entonces, si no tuviéramos la documentación, podríamos comprometer la deducción de ese gasto. Por otro lado, eh, es bien importante también em, como bien dice Rodrigo, pues hacer conciencia con el contribuyente mexicano, inclusive, pues en muchas ocasiones habrá que platicar con el corporativo, mandar cartas explicando la necesidad de conocer esa información, firmar acuerdos de confidencialidad, lo que haya que hacer para poder conocer cuál es la metodología utilizada para determinar pues el importe que le están cobrando a la empresa mexicana a final de año, ¿no? Que es lo que de repente llama la atención también. Francisco, permíteme de nueva cuenta a la gente que nos está viendo a que nos ponga los comentarios en la parte de abajo y en su oportunidad los estaremos contestando. Que nos busquen en el canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, que nos proporcionen ahí unas suscripciones gratis. Al ladito hay una campanita, te avisa cada vez que estamos subiendo un nuevo contenido. Que nos busquen en Facebook, que nos busquen en cadena de distribución de podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast. Hay varias cadenas de distribución donde estamos subiendo contenido. Francisco, ¿dónde te podrán localizar para que las personas que nos están viendo, las personas que necesiten algún estudio de precio de transferencia o algo, se puedan comunicar contigo?
Claro que sí. Mi correo electrónico es farballo@gcf.com. Lo van a poder ver en pantalla. Y mi medio de contacto, digamos, más común, pues es en LinkedIn, donde todo el mundo me puede escribir y comunicarse conmigo. Nos pueden visitar también en nuestro sitio web gcf.com. Ahí pueden encontrar los medios de contacto hacia la firma y específicamente hacia el departamento de precio y de transferencia. Oye, y también, ¿qué tipo de servicios presta la firma? Grupo Consultor F es una firma encaminada principalmente a la prestación de servicios de consultoría empresarial. Tenemos 4 líneas de servicios principales, la cual se compone por la línea de servicios financieros, que incluye precio de transferencia y valuación financiera. Ahí pues desarrollamos distintos tipos de consultoría para ayudar a nuestros clientes y a los contribuyentes pues a navegar todas estas obligaciones fiscales y también algunas consultorías en materia financiera, ¿no? En el lado de evaluación. Tenemos servicios legales corporativos, donde nos dedicamos principalmente a recibir inversión extranjera directa que va llegando al país y ayudarles a constituir su compañía, aperturar cuentas de banco, todo lo que necesita una compañía para hacer este soft landing en el país, ¿no? Tenemos un área de gestión de capital humano donde nos encargamos de proporcionar servicios de entrenamiento a empresas que tienen una plantilla de personal elevada, un número considerable de empleados y necesitan pues entrenamiento en materia de habilidades blandas, ¿no? Como poder hacer trabajo en equipo, team buildings, resolución de conflictos, inteligencia emocional, liderazgo y algunas otras cuestiones. Ahí principalmente trabajamos con empresas en el sector de bancos, en el sector de la industria maquiladora, donde pues una compañía puede tener una plantilla de 2,000, 3,000 empleados fácilmente, ¿no? Y finalmente tenemos un área de consultoría estratégica, donde trabajamos con pequeñas y medianas empresas, así como con algunas empresas ya un poquito más consolidadas, en ayudarles a establecer un sistema operativo empresarial que les permita definir sus objetivos a mediano y a largo plazo y tener mecanismos de control que les permitan ir midiendo ese avance hacia esa consecución de sus metas, ¿no? Entonces, esas son las 4 líneas de servicio que manejamos. Empezamos en la ciudad de Tijuana, en Baja California. Al día de hoy, pues tenemos ya presencia en Ciudad de México, en Guadalajara, Querétaro, Monterrey y Tijuana, así como en el extranjero, ¿no? Muchas gracias por toda esta información. Al final de cuentas, creo que a las personas que nos están viendo y escuchando, seguramente que lleguen a necesitar algo, se van a poner en contacto. Y para ir concluyendo, no sé qué creas que nos haya falta decirle a las personas que nos están viendo, pero yo sí agregaría algo más. La cuestión de una planeación, ahora hablando de la planeación de estudio de precios de transferencia, se inicia desde el mes de enero. Al final de cuentas estamos hablando que todas las operaciones se realizan desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, sin contar los días inhábiles y lo que ustedes gusten y manden, pero estamos hablando que la planeación de un buen estudio de precios de transferencia se tiene que hacer desde el primer día del año. Esto porque normalmente a nosotros que nos dejan los estudios de precios de transferencia hasta el final del año, normalmente tratamos de ajustar y de equiparar algo, pero normalmente luego salen algunos ajustes que para efectos de la deducción te la va a castigar si es que no estás dentro de la famosa campana. Entonces, tratar de ver que toda esta planeación en cuestión de estudio de precios de transferencia no es dejarle los trabajos para poder presentar declaraciones informativas y declaraciones anuales, sino esto se tiene que contratar, se tiene que analizar todo un año. Hoy, febrero, todavía es un buen tiempo para tener un estudio de precios de transferencia de 2023, independientemente del cumplimiento de 2022. Francisco, no sé si quieres ligar un poquito a este comentario y sobre también algo que crees que le haga falta comentarle a la gente que nos está viendo. Sí, es muy bueno tu comentario, Rodrigo. Precisamente es algo que comento yo mucho con mis clientes. El tema del estudio de precio de transferencia no es algo que se tenga que ver cuando ya tenemos la declaración informativa a la vuelta de la esquina, ¿no? Em, Nosotros procuramos siempre trabajar con los clientes dentro del mismo año que vamos a documentar, ¿no? Entonces, si estamos hablando de 2023, pues yo pensaría que en el tercero o cuarto trimestre, cuando muy tarde, tendrían que estar empezando ya a revisar cómo vienen sus operaciones intercompañía para, como bien dices, si hay algo que esté fuera de rango o que no pueda terminarse con una conclusión positiva,
pues tener oportunidad de emitir un ajuste intercompañía, todavía con las contabilidades abiertas, ¿no? Para no caer en ajustes fiscales no contables que ya nos obligan a cumplir con otra serie de requisitos y de reglas de información, ¿no? Al momento de aplicar un ajuste. Entonces, mi primera recomendación sería, muy en línea con la que hiciste tú, comenzar con tiempo el estudio de precio de transferencia. Número dos, recomendaría que ya normalicen invitar al asesor de precio de transferencia en todas las reuniones de planeación donde seguramente estará el abogado, el auditor, el fiscalista, el contador, ¿no? Ya el asesor de precio de transferencia es un asesor que debe de estar siempre de base en las reuniones donde se tomen decisiones sobre reestructuras, sobre nuevas transacciones, sobre planeaciones fiscales que se puedan llevar a cabo, ¿no? Em, y en tercer lugar, pues creo que la recomendación más general es sí preocuparse por qué es lo que dice su estudio de precio de transferencia y tomarse el tiempo de revisarlo, ¿no? En muchas ocasiones el tema de precios se puede ver como algo abstracto, algo complejo, difícil de entender, o no muy relacionado o relevante, digamos, para el empresario, ¿no? Para el dueño de la empresa que lo que necesita es estar adentro de lo de su negocio, ¿no? Pero puede llegar a tener implicaciones bastante considerables en caso de que ese estudio no esté bien elaborado o de que la información pues no esté 100% actualizada a la realidad de la compañía en el año fiscal que se está documentando, ¿no? Es bien curioso hablar con diferentes empresarios y que a lo mejor tienen años y años haciendo el estudio de precio de transferencia y presentando su declaración, y todavía nos encontramos algunos que nunca lo han abierto y nunca lo han leído, ¿no? Y el asesor malamente nunca se ha acercado a explicarles qué es lo que dice el estudio. Entonces, mi última recomendación sería anticiparse a los vencimientos, como dice Rodrigo, y por el otro lado, sí revisar lo que dice su estudio de precio de transferencia, cuestionar inclusive al asesor de por qué se tomaron algunas decisiones cuando no quede 100% claro, y pues exigir ese nivel de cercanía, digamos, de sus asesores de precio de transferencia, ¿no? Francisco, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Creo que fue muy nutrido la información y vasta la que nos estás compartiendo. Creo que es muy importante, como dices, 2023, que va a ser un parteaguas. Nos queda marzo, abril y parte de mayo para efecto de poder presentar lo que se tenga que presentar para cuando lleguen a un dictamen. Para los que no, tendrán que anticipar toda la entrega de la información. Pero bueno, creo que es muy importante lo que nos acabas de comentar y yo te agradezco mucho y ante la distancia te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Rodrigo, por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes y nuevamente un saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias, Francisco. El día de hoy nos acompañó el licenciado Francisco Arballo, socio de precio de transferencia. Este es licenciado en Administración de Empresas con especialidad en Dirección de Finanzas. La gente que nos está viendo, les recuerdo, suscríbanse, compartan. Estamos en contacto. Saludos. Si llegaste hasta aquí, te pedimos que te suscribas al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook. Te recordamos que si tú quieres saber más de 10 datos rápidos que te pueden llegar a servir en tu día a día, aquí, apriétale aquí, aquí lo estamos poniendo. Y también te sugerimos que le puedas dar like a esta lista, que lo que te va a ayudar es a darte contenido de las entrevistas que estamos realizando a través del canal.